Hola, soy Pablo, trabajador de limpieza de viaria de Sopelana, y estamos aquí pues para denunciar la situación que se da con nosotros. Nosotros hasta hace 3 años trabajábamos con la empresa Lantello Batuac, que como todo el mundo conoce es una empresa sin ánimo de lucro, es un centro especial de empleo. Y en función de eso, los salarios y las condiciones al margen de los salarios se daban así, como un centro especial de empleo. Pero hace 3 años se presentó el concurso de la limpieza del pueblo de Sopelana, se presentó CESPA, consiguió el servicio, y desde entonces estamos reclamando la equiparación con el resto de trabajadores y trabajadoras de la misma empresa. Nuestra situación, desde luego, a nivel salarial es absolutamente vergonzosa. Vergonzosa porque hay 2 personas que vienen a ganar raspadamente los 1.000 euros, raspadamente. Es raro el mes que se consiguen. Hay 3 personas de los 13 que somos que están con el salario mínimo interprofesional, que están 700 y poco, muy poco, y el resto entre 700 y 800 euros. Ese es nuestro nivel salarial. A todas luces vergonzoso. El servicio se cumple los 365 días al año, incluido la fiesta del pueblo, la fiesta patronal, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Lógicamente con correturnos, no trabajamos los 365 días al año, pero sí el servicio los 365 días al año. Cobramos una absoluta miseria por trabajar esos días de más. Los 4 meses del verano, junio, julio, agosto, septiembre, se limpian todos los accesos de las playas. Al margen de eso, limpiamos sumideros cuando se nos ordena. Limpiamos los alcorques de los árboles y asimismo quitamos las malas hierbas. Hombre, también tenemos que denunciar una situación que a nosotros nos parece también absolutamente vergonzosa. Nuestra situación la conocen absolutamente todos los partidos políticos del ayuntamiento. Todos los partidos políticos del ayuntamiento. Los únicos con los que hemos mantenido una relación fluida y que se han acercado a nosotros, debemos de reconocer que son los concejales de ANV. Al margen de esto, el resto nos han dado buenas palabras, palmaditas en la espalda, pero si te he visto no me acuerdo. Y son absolutamente culpables y cómplices de que esta situación de discriminación, porque porque hay personas con discapacidad trabajando en este pueblo, mantienen y colaboran con esa discriminación al no hacer nada para revertir esa situación. Nuestra petición es absolutamente sencilla y creemos que es de justicia. Es absolutamente de justicia. Queremos a igual trabajo, igual salario. Queremos cobrar como el resto de trabajadores y trabajadoras de la empresa, el resto de centros de Vizcaya. Somos los únicos a los cuales durante el año 2008 y el año 2009 no se nos ha subido ni un euro en el salario. No se ha incrementado absolutamente nada en la nómina. Es absolutamente vergonzoso. Y entendemos y creemos, y es así, que el ayuntamiento está actuando de cómplice de esta situación. Sería muy fácil. Nosotros somos absolutamente flexibles. Se puede hacer perfectamente en plazos que la equiparación se fuera dando poco a poco. Nosotros no queremos ser maximalistas. Somos absolutamente flexibles. Nos sentamos en una mesa, hablamos y buscamos las mejores soluciones. Obviamente no queremos cargarnos el presupuesto del ayuntamiento de Sopelana, pero debe entender el pueblo, debe entender todo el mundo que nuestras reivindicaciones son absolutamente legítimas y justas. No hay derecho. Bueno, en primer lugar, manifestar nuestra solidaridad y total apoyo con los trabajadores de la limpieza viaria de Sopela. Lo que piden es justo, es lógico, es comprensible, y eso sería lo primero que hay que decir. Nuestro total apoyo y comprensión hacia sus movilizaciones y nuestra ayuda tanto en la calle como en todo lo que haga falta a nivel institucional. En segundo lugar, decir que estos problemas no surgen por casualidad. Estos problemas surgen por una política de privatización de todos los servicios, todo se deja en manos privadas,
Y en la mayoría de los casos, los servicios públicos, los buenos servicios públicos, con los beneficios empresariales de empresas privadas son incompatibles. Y esa es la línea que está llevando el PNV, no solamente en nuestro municipio, sino en la mayoría de los municipios. En base a esto, en el pleno del 29 de octubre, nosotros no apoyamos el nuevo pliego que presentó el equipo de gobierno del PNV, pliego que desgraciadamente sí fue apoyado por el resto de los partidos, y nosotros no lo apoyamos por dos razones, las ya citadas. Por una parte, nuestra solidaridad con los trabajadores, y por otra, porque es un pliego para 4 años, prorrogable a otros 2, y esto está hipotecando toda esta legislatura y prácticamente también la legislatura que viene. Baitira, bera.